está en el Congreso la nueva versión de la Ley Bases, con algunos aspectos sustanciales, importantes, que tienen que ver con un montón de temas, pero nos hemos concentrado, y en el diario Memo hemos hecho un estudio durante el fin de semana con el aporte de nuestra corresponsal en la Casa Rosada, sobre el aspecto de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos siguen siendo, para Mendoza, una instancia sustancial de sus ingresos, ¿no? Más allá de que se habla del vino y todo lo demás, hoy es el petróleo, fundamentalmente, lo que importa en la economía de Mendoza. Y está en línea para hablar de este tema y sobre todo qué incidencia tiene la nueva ley, Jorge Lapeña, que es el presidente del Instituto Argentino de Energía, General Mosconi, y ex secretario de Energía de la Nación. Buen día, Lapeña, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buen día, mucho gusto. Bueno, el gusto es nuestro siempre, y básicamente queríamos saber si ha tenido la oportunidad de revisar el capítulo de hidrocarburos que tiene el nuevo proyecto y si lo ve potable o no. Lo que nosotros veíamos es que elimina algunas instancias de burocracia. Para algunos, eliminar instancias de burocracia puede resultar eliminar controles. ¿Cómo lo ve usted, que es el experto en el tema? Y de alguna manera es así, es decir, como usted lo dice. Yo creo que lo más importante es que deja sentado un cambio de la doctrina energética y petrolera de la Argentina, una doctrina que está basada en hacer una explotación del recurso natural, petróleo y gas, con un objetivo último, que es el autoabastecimiento energético. Y para eso ese petróleo y ese gas tienen que ser utilizados de una forma en que, bueno, en el caso del petróleo se pueda transformar en naftas, y esas nafta y combustibles, y eso pueda llegar a satisfacer todas las necesidades de la población. En este sentido, esto es una doctrina que viene desde la época de Irigoyen, cuando fundó el YPF. Es decir, el petróleo sirve en tanto y en cuanto sea utilizado para fabricar los productos que son consumidos en forma final, como la petroquímica, la nafta, los combustibles, etcétera, ¿no? Y acá parece que eso se da vuelta porque se pone un énfasis excesivo, a mi criterio, en la posibilidad de la exportación de los combustibles, sin decir que, como decía la ley anterior, que la prioridad es el uso en la Argentina y el excedente es el exportable. Mientras que acá se da una especie de libertad a todos los actores, a todos los productores, para que, si lo creen conveniente, exporten, olvidándose de que la cadena petrolera no termina en la exportación de petróleo, sino que termina en el consumo de los productos finales, ¿no es cierto? Así que eso me parece que es, desde un punto de vista, llamémosle político, el cambio más importante. Y bueno, después está el análisis de la letra chica del articulado, ¿no? Lapeña, le voy a hacer una pregunta más bien brutal, y es si la letra del nuevo proyecto parece escrita para algún sector en particular de las empresas, ¿no? O si es neutral y generalista. No, está buena la pregunta. Parece escrita para, digamos, los productores, prácticamente los productores. Parece escrita para los productores de vaca muerta, específicamente. Y como si el petróleo fuera el producto principal en sí mismo, cuando el petróleo es la materia prima con la cual se desarrolla toda una industria, y la industria, digamos, de la refinación, la industria petroquímica, todo tipo de industria. Y bueno, me parece que el énfasis está puesto en eso, en producir materia prima, es decir, petróleo, producir gas y exportarlo si se puede, o hacer todo el esfuerzo por exportarlo, pero no por utilizarlo prioritariamente en el país para industrializarlo, ¿no? Me parece que ese es el nudo, digamos, de la reforma. Lo demás son, bueno, redacciones de artículos y ese tipo de cosas, ¿no? Lapeña, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. Buen día. Le consulto por la transición energética, ya está
¿cuándo va a ser atractivo el petróleo y el gas? Digo, teniendo en cuenta que bueno, se está intentando cambiar a nivel mundial la matriz energética. Digo, ¿qué rol puede tener la Argentina para adelante? Bueno, vamos a poner nuestro término, ¿no? El mundo está empeñado en la transición energética. Las Naciones Unidas están, sí, digamos, involucradas en esto. Es decir, la transición energética mundial hacia una matriz energética sustentable que no influya en el cambio climático o que controle el cambio climático. El presidente Milei, que es un presidente sin programas, particularmente se ha definido como un negacionista del cambio climático. Es decir, no cree en que el cambio climático que el mundo está sufriendo es causado por la acción humana, por la acción del hombre, por la forma de industrialización, etcétera. Y en la medida que no cree, y hay muchos que no creen, el presidente Trump o el expresidente Trump tampoco cree, ni el presidente Bolsonaro, y hay ni gran parte de la industria productora de hidrocarburos y de carbón no creen en esto. En la medida que el presidente no cree y que no tiene un programa específico, bueno, es una incógnita hacia dónde va a ir la Argentina en este sentido. Es decir, yo creo que está en duda que la Argentina pueda participar activamente en este, digamos, transición energética, porque no he visto en la Libertad Avanza ni en el discurso del presidente Milei ningún elemento que me haga pensar que hay un seguimiento y una preocupación sobre este tema. Uh-huh. Y llevado a lo local, ¿hasta dónde llega este reordenamiento de precios y los famosos valores de equilibrio que tienen que tener los combustibles? Digo, ¿es sustentable en el tiempo esta idea que lleva el gobierno de Milei justamente? Mire, el gobierno de Milei es un gran desorden y se ha visto en esto de la liberalización. Milei no cree en el Estado, es un anarcocapitalista, como él propiamente se define, y en este sentido no cree en ningún tipo de intervención estatal. Así que yo creo que puede pasar en el sector energético lo mismo que ha pasado en las prepagas, donde la liberalización por el DNU 70 en este caso de todos los precios ha generado un caos social donde la gente ahora duda cómo va a ser atendida en el caso de tener una enfermedad, porque el sistema está basado precisamente en un sistema de obras sociales, de prepagas, etcétera, a las cuales se le ha permitido digamos, recuperar todos los atrasos de los precios, digamos, sin ningún tipo de restricción. Se está investigando si no hay una cartelización, que era bastante lógico que pudiera pasar. Todos los incrementos fueron superiores a la inflación, pero en varias veces, y esto ha generado un impacto social importantísimo. Y lo mismo está ocurriendo, quizá con otra intensidad, pero es el mismo fenómeno en la recuperación de los precios de la energía eléctrica, del gas y de los combustibles, que se han incrementado todos muy por encima de la inflación, ¿no? Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Sí. Bueno, Buen día. Siguiendo la línea de lo que está diciendo, ¿cómo piensa usted que debería ser entonces la actualización tarifaria de la energía en la República Argentina, teniendo en cuenta que, bueno, el modo que utilizó Macri fue muy criticado, parece que es todo de golpe, ¿tiene que haber subsidios o no tiene que haber subsidios? ¿Cuál es su opinión? Bueno, subsidio tiene que haber porque hay una parte de la población que es muy grande, que es pobre, que ha entrado en la pobreza. La Argentina es un país que hace unos años tenía una pobreza limitada al 10%. Y este fenómeno, digamos, es un fenómeno de este siglo, el fenómeno del cual la pobreza se acerca al 50%. Evidentemente, esta parte de la población no puede prescindir absolutamente de los subsidios, puede prescindir de una parte de los subsidios, pero no en forma total.
Es decir, nosotros no vivimos en una sociedad desarrollada, igualitaria, donde la gente, por ejemplo, está en su mayoría en la clase media, sino tenemos una población que en los últimos 25 o 30 años prácticamente se ha transformado en pobre. Fíjese, hace 40 años, cuando se inicia este proceso de democracia que inaugura Gustavo Alfonsín, y que afortunadamente lleva 40 años, sin interrumpirse, la pobreza estaba del 5 al 7%. Esto quiere decir que 1 de cada 20 argentinos era pobre. En este momento la pobreza se acerca al 50%. Entonces 1 de cada 2 argentinos es pobre. De forma tal que yo no veo la posibilidad de una eliminación total de los subsidios. Ahora, lo que no es claro el gobierno es cómo va a manejar este tema. Y entonces, bueno, tenemos un presidente de un discurso terminante, insolente, que acusa y denosta a los opositores. Entonces no hay una tranquilidad para ver a dónde se apunta esta gestión de gobierno, ¿no? Los subsidios no pueden ser eliminados totalmente, deben ser eliminados de todos aquellos que lo puedan pagar, pero de todas maneras el gobierno no está haciendo una parte de los deberes. ¿Y cuáles serían? ¿Y cuáles serían los deberes? Bueno, para que no pase lo de las obras sociales o de la prepaga. Por empezar, todos los precios energéticos, todas las tarifas energéticas tienen una base en lo que yo llamaría un precio director de la energía en la Argentina, que es el precio del gas. El gas es el formador, digamos, con el gas se fabrica la energía eléctrica, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, evidentemente, la pregunta es, ¿cuál es el costo de producir gas en la Argentina? Uh-huh. Y ese costo no está determinado ni auditado por el gobierno ni por los gobiernos provinciales. Antes era exclusivamente el gobierno nacional, que era el que daba las concesiones, el que vigilaba el cumplimiento de los contratos, el que auditaba los costos, etcétera, en la época de la YPF estatal. Ahora es la nación, pero también son las provincias. Y no existe un costo, una determinación del costo de producción en las diversas cuencas, por ejemplo, del gas en la Argentina. Y entonces esto se determina en forma acordada entre los propios actores del mercado. Claro. Esto no es un precio de mercado competitivo, ni tiene una referencia internacional competitiva tampoco. Entonces me parece que este es el pilar sobre el cual debería basarse, en todo caso, una reestructuración tarifaria en la Argentina. No irle a preguntar a la corporación petrolera e hidrocarburífera cuál es el precio que le conviene, o cuál es el precio en el cual de confort, en el cual ellos se sienten cómodos. Y la experiencia prueba que en la Argentina no hay precios competitivos de mercado, ni referenciados en ningún mercado, sino que surgen de acuerdos transaccionales en el cual participan los gobernadores de las provincias petroleras, los sindicatos de las empresas petroleras y el propio gobierno que los acuerda. Entonces me parece que esta metodología debería ser revisada, sobre todo en estas circunstancias, porque ahí están los cimientos de toda la estructura de costos posterior. Si yo fijo mal el precio del producto director de los costos energéticos, que es el gas natural, no lo determino en forma competitiva, no surge de un mercado en el cual haya muchos actores, como ocurre en la Argentina, bueno, termino posiblemente pagando un gas el doble de lo que lo tendría que pagar si hubiera un mercado competitivo. Claro. ¿No? La Peña, Argentina termina siendo finalmente, es pregunta y un poco afirmación también, un país sin posibilidad de una política hidrocarburífera, en función de que es como una cebolla, ¿no? Porque no hay una decisión directa, hay muchas palabras, las empresas necesitan mucho tiempo
para venir. El gobierno por ahí lo que quiere es impactar políticamente y no atraer a las inversiones, ni tiene un objetivo final claro. ¿Cuál es el momento actual que se está viviendo? Y usted tiene una muy buena perspectiva sobre lo que fue el momento anterior, el gobierno anterior, ¿no? Bueno, yo creo que las políticas nacionales en materia energética se terminaron en 1990. Si usted toma, por ejemplo, el momento que se descubre el petróleo, en 1907, en Comodoro Rivadavia, que lo descubre el Estado, con empleados del Estado, bueno, a partir de ese, en el gobierno del presidente Figueroa Alcorta, y hace toda una línea de los presidentes hasta Raúl Alfonsín, en la década del 80, bueno, va a encontrar una continuidad de los gobiernos conservadores, en el caso de Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña, de los gobiernos radicales fundamentales que fundaron YPF y la desarrollaron con la labor de Mosconi. Y bueno, va siguiendo una línea que no se interrumpe y que definitiva hay una política energética que continúa todo ese periodo, en el cual hay logros importantísimos, no solo el descubrimiento del petróleo, sino el descubrimiento del gran yacimiento de gas en el año 1975 o 76, en Loma de la Lata, en Neuquén, la construcción de las grandes centrales hidroeléctricas que hizo la Argentina, no sé, desde el año 50 en adelante, que incluyen las más grandes centrales de América, como el Chocón y Salto Grande, y todo ese tipo de cosas, las centrales nucleares, etcétera. Entonces usted encuentra una política energética que, a pesar de las diferencias de los gobiernos, las diferencias ideológicas, más o menos se mantuvo y logró tener un hito importantísimo, que es el autoabastecimiento energético que se alcanzó en el año 1988, con la entrada en servicio de ese gran yacimiento gigante de Loma de la Lata de gas, ¿no? Claro. Bueno, todo eso queda trunco, se interrumpe en el gobierno, en la crisis que hubo durante los 90, en el cual la Argentina vendió todas sus empresas, cambió el estatus jurídico, en fin, cambió el peso por el dólar, y bueno, entonces ahí viene la gran privatización, la gran transformación. Y después viene, eso fue en el kirchnerismo, en la época del doctor Menem, y después viene el caos energético que se produce básicamente con los gobiernos del kirchnerismo en este siglo XXI. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En una crisis muy profunda, que el gobierno en ese aspecto estuvo bien, y está bien la ley de Omnibus, que uno de los primeros artículos declara emergencia energética, cosa que ya hicieron otro gobierno. Pero por lo menos, digamos, está claro que estamos en una emergencia. Ahora, el tema es cómo se gestiona esa emergencia. El presidente Milei no tiene programa energético, es un negacionista del cambio climático, no tiene equipo energético, y por lo tanto yo veo, digamos, una situación que no deja de ser caótica, y la liberalización de la libertad avanza, digamos, un liberalismo naif, en el cual se cree que todo es posible, bueno, genera estas estampidas de precios exorbitantes que superan la inflación, que no solo están circunscritas a lo energético, también pasa en la salud, en el atraso del pago de las jubilaciones, etcétera. Y bueno, estamos viviendo una época de crisis y de caos, y bueno, del caos todavía no hay ordenamiento, digamos, que valga, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar mañana? No sabemos qué va a pasar mañana, o qué va a pasar en los próximos días, qué decisiones se van a tomar, no sé, lo ignoramos. Y ese es el momento en el cual estamos. Muy bien. Gracias, La Peña, por su tiempo, muy claro. Gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo, que tenga buen lunes. Jorge La Peña.